Es una de las cosas muy buenas que tiene la ley. La ley también regula las sustancias químicas que pueden tener los líquidos de vapeo y eso lo estamos trabajando con un reglamento del Ministerio de Salud conjunto con el ISP. Y también limita la publicidad. Y estamos también trabajando en la emisión de ese reglamento para limitar la publicidad, de modo que en su contenido sea una regulación que sea efectiva. Bueno, como es de público conocimiento a nivel mundial, ha sido difícil avanzar en regulaciones que permitan disuadir o prohibir el consumo de tabaco al punto de las consecuencias graves que produce para la salud de millones de personas. Pero por lo mismo hay que seguir concientizando, como lo han hecho distintos actores y como lo estamos haciendo esta mañana desde la Radio Universidad de Chile en el Día Mundial Sin Tabaco, este 31 de mayo. Y cuando son las 8:14 queremos saludar a la presidenta de Evópoli en la víspera de la cuenta presidencial, Gloria Hood. ¿Cómo está Gloria? Buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Gloria, esperamos que usted también. Así bien resumidamente, para empezar, si yo pudiera decirle tres cosas que usted espera de la cuenta pública, ¿qué podría decir? Hay una que no es un resultado como concreto, pero sí es una verificación, porque dados todos estos comentarios que ha habido sobre cuál es la verdadera postura del presidente en distintos temas, yo creo que la cuenta es una instancia donde uno puede dilucidar si él se mantiene fiel a su programa original refundacional o efectivamente está tomando una postura más moderada. Esa es una primera cosa Ujú. que me gustaría verificar. La segunda, me gustaría ver mucho sobre infancia, protección de los niños, educación. Creo que son ámbitos donde estamos aumentando déficit de manera muy acelerada y no es algo que esté en primer plano de la noticia y Ujú. creo que tiene un impacto muy fuerte en las futuras generaciones. Y la tercera es qué cosas concretas él va a comprometer como resultado para los 2 años que siguen. Me refiero no solo a proyectos de ley, sino a obras, por ejemplo, a compromisos sectoriales. Siento que la política, la discusión política ha estado muy centrada en los temas legislativos, pero ha habido una debilidad de los temas sectoriales. Me gustaría ver eso también. Gloria, en lo que respecta al primer punto, esto que usted decía, ver si el presidente sigue fiel a su programa refundacional en sus palabras o opta por una mirada más moderada sobre las políticas públicas. ¿En qué temas, en su consideración, debería expresarse eso que usted espera? A la hora de aterrizar, quiero decir. Yo creo que en los énfasis que él va a poner, porque, Ujú. por ejemplo, al anunciar un proyecto de ley, uno generalmente. Teníamos a Gloria Hood ahí, como ustedes vieron, cosas que pasan en este tiempo. Se quedó congelada. Es obvio que ella no se quedó congelada, sino que hemos tenido algún problema ahí con la señal que Ahí, estamos tratando de remediar. Ahí estamos escuchando a Gloria. Gloria, le devuelvo ahora la sí, palabra para que usted pueda desarrollar su respuesta. sí, sí, yo creo que, por ejemplo, si es en pensiones, eh, es importante saber si mantiene la postura original o se abre a algún tipo de discusión, particularmente en ámbitos que nosotros creemos, no solo creemos, sino tenemos evidencia por proyecciones que perjudican a los cotizantes actuales. Entonces, si hay un ánimo de flexibilizar para discutir seriamente las proyecciones y llegar a algún acuerdo, o va a mantener la postura original. Lo mismo en cuanto a, por ejemplo, los sistemas de salud, que en la propuesta, en el programa original, si uno lo lee, era también muy refundacional, era eliminar todo el sistema de salud privado prácticamente, y no es lo que hemos visto en los proyectos actuales. Entonces, yo por lo menos quisiera tener más claridad de cuál es la postura y cuál es la propuesta que se le hace al país en eso. Sí, Gloria, yo sé que esta es una discusión más de dentro del oficialismo, pero quería preguntarle cómo lo ve usted desde afuera o desde la oposición. Esta idea fuerza que está desarrollando el gobierno de hacer énfasis en que estabilizó el país más que
en los logros que ha habido, ¿no? De hecho, aquí viene en el Mercurio de hoy, así que doy los créditos respectivos, una columna de la ministra Vallejo donde se refiere precisamente al tema, y para no leer la columna completa, quienes quieran hacerlo pueden buscar la página 2 del Mercurio. Dice textual: en marzo del 2022 nos encontramos con un Estado que había abandonado su rol en seguridad. Pero bueno, no solamente habla de este tema, sino de otros. Y mientras pensaba en la pregunta, Gloria, me acuerdo, y lo explicito también, que le hago la pregunta en su doble condición de presidenta de un partido de oposición, pero también de ex ministra del gobierno anterior. Sí, a mí me llama la atención ese enfoque que se ha instalado y se ha instalado oficialmente, esta teoría de la estabilización del país. No nos olvidemos que el país se desestabilizó en gran medida por la gestión de quienes hoy nos gobiernan. Ellos aplaudieron todas las manifestaciones violentas que pusieron en riesgo la estabilidad democrática. Después también aplaudieron, por ejemplo, entusiastamente los retiros que trajeron la inestabilidad económica y a nosotros nos costó caro mantenernos fiel al compromiso de que eso producía un daño para el país. Por otro lado, atribuirse la estabilización económica es bien audaz porque la inflación, por ejemplo, que es parte clave de la estabilización económica, la regula el Banco Central, no el gobierno. Y creo que hay algunos elementos en que se está obviando el rigor científico, podría decir. Por ejemplo, yo ayer leí el informe donde reporta 80%, perdón, 52% de cumplimiento de los compromisos y el primero que da por cumplido en un 80% es la regulación del costo de la vida. Sí, Pero ¿a cuando qué uno informe se refiere, desagrega, Gloria, para que quienes aparece que están son escuchando? reprogramaciones de créditos tributarios, por ejemplo. Entonces creo que hay yo entiendo, todos los gobiernos establecen una especie de eslogan de identidad de su cuenta pública. Y en este caso han recurrido a la estabilización del país. Pero el país se estabilizó porque las personas también eh, empezaron a valorar mucho más la tranquilidad y el trabajar tranquilos y el poder desplegarse, pero no digamos que han estabilizado el país con una acción concreta de ellos. Yo creo que es resultado de un ciclo que en forma espontánea ha llegado a tener una conciencia mayor de la necesidad, y esto es la población completa, de tener un entorno más sereno para poder desplegar nuestras actividades. Gloria, recordar que estamos conversando, Gloria, para quienes se vienen sumando recién con la presidenta de Opoli, Gloria Hood. Eh, ya que usted hacía alusión a ir a los números, ¿no? Le pregunto, eh, durante este gobierno se ha reducido la inflación, han mejorado los índices macroeconómicos. ¿No hay mérito del gobierno en eso? ¿Solo se debe a un ciclo? Esa es una primera pregunta, ¿no? Y la segunda, que es especialmente importante en el tema de la seguridad ciudadana, donde, como usted, yo y todo el mundo sabe, a veces hay una distancia entre el dato duro y la percepción, ¿no? Por eso en todas partes se miden las dos cosas por separado, ¿no? No son lo mismo. Bueno, ahí la ministra Vallejo alude, por ejemplo, a un aumento en el presupuesto para la persecución del delito sistemático durante este gobierno, dice 4,4 en 2023, 5,7 en 2024, y además alude, yendo a los datos duros, ¿no? A una disminución de la tasa de homicidios en un 6% respecto al año anterior. ¿En esos dos planos no hay mérito del gobierno o sí lo hay? No, ciertamente hay, pero por ejemplo, si ¿Mm? hablamos de inflación, el control de la inflación es una obligación del Banco Central, finalmente. Ujú. Y el gobierno lo que hace es aplicar las medidas que el Banco Central establece. De manera que uno puede pensar, bueno, hicimos lo posible, pero cuando mira, por ejemplo, que en el presupuesto no se ha reducido el gasto público, no hay una contribución a disminuir la inflación, una contribución expresa, que uno podría decir, nos vamos a ir por un camino de mayor austeridad para contribuir a reducir la inflación, aumentar las inversiones, el crecimiento, volver a tener a Chile
como un país apto para inversiones. Nuestros índices de clasificación internacional han bajado y eso tiene un impacto enorme en las inversiones y en la economía, porque empiezan a aparecer otros países donde es más atractivo invertir. Y si había un activo importante que Chile tenía, era justamente una muy buena clasificación de riesgo, es decir, un país de muy bajo riesgo para las inversiones. Eso se ha deteriorado. Y claro, hay índices que son buenos y yo lo entiendo, si cuando uno está en el gobierno uno muestra sus mejores números, pero hay cosas que son muy estructurales que se han deteriorado. Cuando el gobierno se alegra por un crecimiento cero, realmente estamos en problemas. Si no hay crecimiento, no se reactiva con fuerza la actividad económica, el empleo, el ingreso autónomo de las personas, que es lo que finalmente determina el bienestar de la población en gran medida. Entonces, yo no le quito mérito a la seriedad con que el ministro Marcel ha manejado las finanzas públicas. Yo creo que él ha hecho un trabajo que hay que reconocerlo. Nosotros tenemos cercanía con él, le hemos hecho propuestas, él ha acogido esas propuestas. Yo creo que él ha hecho todo lo que ha podido porque en realidad la situación era muy compleja, y compleja por razones que todos conocemos, porque la inflación se disparó y ahora ya es reconocido por los retiros, porque las inversiones se deterioraron por el tremendo deterioro que hubo después del estallido social y generó una inestabilidad muy grande. Y en delincuencia, no nos olvidemos que la agenda pro delincuencia la presentó el presidente Piñera pro seguridad y antidelincuencia, la presentó el presidente Piñera en 2021. Y quienes nos gobiernan hoy la votaron completamente en contra. No nos olvidemos que ellos le pusieron un presupuesto de $1 a Carabineros. Entonces, yo valoro que hayan reconocido y que ahora se esté reconociendo la importancia de estas agendas de seguridad, de proteger la institucionalidad, de recuperar el crecimiento económico, pero creo que es bien importante también tener un mínimo tal vez, no sé si explícitamente autocrítica, a lo mejor es mucho pedir, pero de reconocimiento que hay un ciclo que fue muy complejo, en el que ellos tuvieron parte importante de la responsabilidad. Gloria, y en la misma línea, y quizás vinculándolo con el tema electoral también, porque tenemos primarias la próxima semana, Chile Vamos a estar en un proceso de definiciones no exento de dificultades para sus alcaldías en algunas comunas importantes. ¿Qué espera usted del rol de la oposición? Y se lo pregunto porque es un debate que se abrió en el propio sector luego del plebiscito de diciembre del año pasado, ¿no? De hecho, hubo algunas personalidades que luego del resultado firmaron una carta, varios exministros, Gloria, del gobierno del expresidente Piñera. Para serle sincero, no recuerdo si usted estaba entre esos firmantes, pero hubo varios, ¿no? Donde decían que era deseable que Chile Vamos tuviera una oposición más constructiva o que estuviera más dispuesta a buscar acuerdos que, como había sido, debe deducir uno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que espera usted del rol de la oposición? Porque también vamos a entrar o estamos entrando, ¿no? En un terreno donde ya Chile Vamos tiene que hacerle una propuesta al país de qué haría mejor si es que estuviera en el lugar donde están los que están ahora. Sí, siempre nosotros nos hemos planteado como una constitución constructiva y particularmente desde Europa yo dije eso, y nosotros hemos hecho propuestas concretas, por ejemplo, en comisión, en las fiscales, en el Estado como ministros, y siempre estamos disponibles para esa conversación. En el caso nuestro, tienen componentes técnicos bien fuertes. Entonces, aquí no es como empezar una agenda ideológica solamente, sino también son el respaldo de datos, y eso me parece que es la forma en que uno debería tomar esas decisiones de política pública. Es lo mismo que vamos a hacer, vamos a intentar recuperar. El país todavía tiene muchas cosas por recuperar, y particularmente, como les decía antes, me preocupa la educación, me preocupa la infancia. Están muy rezagadas, tenemos problemas gravísimos. Yo espero, como oposición, seguir haciendo porque estar acuerdo. Aquí no hay nadie que a priori esté cerrando la puerta. Creo que sería un error que perjudica al país.
Y creo que hay ámbitos de los que nos tenemos que preocupar pronto. También espero como oposición que empujemos la mejora del sistema político. Eso es una opinión transversal, fue votada en forma unánime en la comisión experta del último proceso constitucional. También votamos transversalmente a favor en las etapas finales. Y si no se hace ese cambio, vamos a tener problemas, no vamos a lograr hacer acuerdos para los cuales estamos muchos disponibles, pero hay una fragmentación y hay personas que con una representación muy baja determinan finalmente la votación. Y creo que eso, si se mantiene en el tiempo, va a ser cada vez más perjudicial. Así que yo espero que como oposición empujemos los proyectos más estructurales, con seriedad, con soporte, con respaldo de lo que estamos votando, y contribuyamos a que el país se beneficie. Bueno, igual que usted y que todos quienes nos están viendo y escuchando, Gloria, todos atentos y expectantes respecto a lo que va a ser la cuenta pública mañana. Es uno de los ritos republicanos significativos, ¿no?, de nuestro sistema político y de nuestra institucionalidad. Así es que es por eso también que queríamos conversar con usted y vamos a estar mañana desde temprano transmitiendo para todos nuestros auditores y televidentes. Así es que, por de pronto, Gloria Hood, como siempre, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Muchísimas gracias y saludos a todos quienes nos están escuchando. Ahí estaba, gracias Gloria. Gloria Hood, presidenta de Bópoli, dando su apreciación como timonel de uno de los partidos de la oposición de Chile Vamos, porque recordemos que la oposición hoy día está dividida en términos formales en al menos 3 partes, respecto a lo que será la cuenta pública de mañana, que hemos venido auscultando durante los últimos días y que vamos a seguir haciéndolo con nuestro panel de conversación a la vuelta de esta pausa, pero que es súper breve, así es que vamos y volvemos.